Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la Ilíada de Homero. Comencemos por el canto 1, recordemos que la Ilíada se divide en 24 cantos. Esta obra comienza con una invocación. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. El poeta griego creía que el don de la poesía no era propiamente suyo, sino que le era otorgado por los dioses, de ahí que el poeta le pide inspiración a la musa. Estos versos iniciales indican que estamos ante la exposición de un gran asunto, la cólera de Aquiles provocada por los actos de Agamenón y las consecuencias desastrosas que para los aqueos va a tener esta cólera. Los desastres van a ser causados por Zeus, quien quiere complacer a Aquiles. El límite de estos desastres será la muerte de Héctor, que anuncia la caída de Troya. El poeta no nos dice quién es Aquiles, ni quién es Agamenón, sino que presupone que el público ya lo sabe. Se da reiteradamente la ausencia de expectación, los poetas trabajan sobre un material ampliamente conocido. La historia es conocida, lo que le importa al público es cómo ese autor adapta la historia y qué hace con los personajes, como hacemos ahora con una remake. El relato comienza, in medias res, a mitad de la acción, o sea en el 10º año de lucha de la guerra de Troya. Nos contará los últimos 51 días de la guerra. El autor avisa sobre lo que va a cantar, de esta manera utiliza el anticipo, que es un recurso que consiste en adelantar hechos y acciones, para que el público sepa de antemano lo que se va a encontrar. El canto I podría dividirse en dos partes. La tierra, lo que pasa en la tierra es motivo de angustia y pelea. En el cielo, lo que pasa en el cielo es motivo de festejo y risas. En ambos planos hay una pelea y un mediador. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Lo que vamos a ver, son las consecuencias de la ira de Aquiles, que es su ibris, exceso, generalmente es castigado por los dioses pero en este caso Zeus lo apoya. En este fragmento vemos que hay cuerpos sin sepultura, ofensa y deshonor, no van a ir al Hades. Quedan como carroña para los animales. Lo acostumbrado era que se tienen que quemar o sepultar. Veamos los términos de ibris y pecado. De todos los defectos humanos, la soberbia, es el de más funestas consecuencias para el héroe. Esta soberbia llega a transformarse en pecado de impiedad cuando la conducta del héroe roza las leyes de los dioses. Como en el caso de Agamenón. La moderación de las pasiones, el ejercicio de la virtud, es la arete heroica por excelencia y lo opuesto al ibris. El hombre griego debía tener sofrosine, que era lo contrario a la ibris, y esto es la mesura o el equilibrio. Sin embargo, todo héroe griego comete ibris en algún momento de su historia, y esto es lo que da origen a la acción. Es el primer tema de la obra, la ibris de Aquiles, que lleva a la muerte a muchos héroes. La expresión, presa de perros y pasto de aves, es una frase formularia que se refiere a los cadáveres insepultos, que son carroña para los perros y las aves marinas. El segundo tema de la Ilíada es la autoridad de Zeus. La autoridad de este, está siempre expuesta a la discusión con los demás dioses, en la mayoría de los casos discutida por su esposa Hera y su hija Atenea. Esta voluntad no corresponde a un dios omnipotente, su voluntad se cumple a lo largo, pero no en lo inmediato. Zeus, buscando cumplir el deseo de Aquiles de que los aqueos pierdan para que reconozcan su valor guerrero, tratará de neutralizar a los dioses que están del lado de los aqueos. Sobre la concepción heroica. En el ágora no encontramos gente común y corriente. Todos tienen en común ciertas características que los hace especiales. Los poemas legendarios de asuntos heroicos aparecieron hacia el 1200 AC. Cantan las hazañas de una categoría especial de hombres, los aristos, distinguidos. A veces son los fundadores de un linaje, ciudad o simplemente son reyes o salvadores de su pueblo. El héroe del mundo clásico o del mundo medieval es un modelo de los valores que la sociedad entiende como positivos. Pero las obras literarias también ofrecían ejemplos de lo que no se debía hacer. Solamente los distinguidos, aristos, merecen celebración y culto. Para ello deben poseer arete, conjunto de excelencias que, para aquella época y para aquel pueblo, constituyen los valores fundamentales de la persona humana. Restringido a una clase social, la nobleza. De allí que el primer elemento que debía considerarse como un valor era el abolengo, la nobleza de sangre. Sobre el abolengo se suman las excelencias que constituyen la arete heroica. Excelencias físicas, belleza y fuerza. Excelencias espirituales, valor, elocuencia y sabiduría. Excelencias morales y religiosas, moderación, modestia y piedad. La arete podía tener un origen divino o humano. Divino. Dones hechos por los dioses, belleza, fuerza, sabiduría. Humano.
por aprendizaje, manejo de armas, elocuencia, o por experiencia vital, prudencia, moderación, piedad. Continuamos con el canto 1, y ahora vamos a ver la ofensa de Agamenón a Crises. Los aqueos, entre sus incursiones a los aliados de Troya, saquearon Crisa, vecina de esta. Al repartirse el botín, Agamenón se quedó con Criseida. Debido a esto, Crises, sacerdote de Apolo, se presenta como suplicante y con las ínfulas del dios, ínfulas, son unas cintas de lana que los sacerdotes griegos y romanos ataban a su cabeza y que los identifican como tal, por esto, merece ser respetado. También el hecho de que es un anciano, es otro elemento para que lo respeten. Comienza su discurso con una. Es un término en latín que significa captar la bondad del otro y es un tipo de discurso que se hace cuando se quiere algo de la otra persona. La estructura de este discurso tiene dos partes. 1. Halagar alguna característica o virtud de la otra persona. 2. Introducir una petición o pregunta. Agamenón incurre en ibris al no respetar el dolor de un padre y de su hija y al faltarle el respeto al representante de un dios. En este caso, su exceso es la soberbia. El respeto a un suplicante era una de las normas básicas no escritas pero respetadas por todos los griegos. Al venir con las ínfulas, era seguro que contaba con el apoyo y la protección del dios. Crises solo quiere a su hija, su súplica no deja de tener un tono imperioso que corresponde a un noble. Poned en libertad a mi hija, y en la captatio está encerrada la orden. Crises representa tres posiciones dentro de la sociedad: padre, anciano y sacerdote. Agamenón no solo comete soberbia, sino también ibris de tono religioso al decir, Zeus está de mi parte. El ibris se acentúa por el hecho de que todos en el ágora están de acuerdo con Crises. Agamenón, a pesar de que reconoce a Crises como sacerdote, igual lo expulsa como un animal. Además de todo lo que dice que va a hacer con Criseida. El poeta hace un juego de contrastes entre las personalidades. Crises suplica, habla con moderación, se muestra desvalido, incluso físicamente. Agamenón amenaza, habla con ira, se muestra fuerte, imponente, como un guerrero, incurre en ibris moral y religiosa. Esto resulta en que la acción de Agamenón se hace más inmoral, llegando hasta la amenaza física. Una vez que Crises es expulsado, vamos a ver la intervención de Apolo. Crises se atemoriza y se retira silencioso. El poeta plantea un juego entre el mundo exterior, la orilla del estruendoso mar, que lo hace recordar los gritos de Agamenón. Y su mundo interno, su corazón está tan agitado como el mar. En lo que se llama paralelismo psicocósmico, cuando la naturaleza refleja lo que siente el personaje. Para que el dios se vengue por la ofensa hecha, Crises enumera los servicios que realizó como sacerdote para obligar a Apolo a que lo ayude, es una forma de extorsión. Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas, es la petición que refleja la ira del sacerdote. Una vez escuchada la petición, el dios desciende desde el Olimpo. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. La descripción de la cólera de Apolo está llena de imágenes sensoriales, visuales, auditivas y de movimiento, iba parecido a la noche. Corresponde aclarar la diferencia entre sensación e imagen sensorial. La imagen sensorial la leemos en el texto, siempre es exactamente igual y la debemos imaginar de acuerdo a la descripción que se nos hace. Por otro lado, la sensación, es lo que se percibe a través de los sentidos, nos conecta con el mundo que nos rodea y una misma sensación nunca es igual. Por ejemplo, el olor al café, un día nos puede despertar un recuerdo y otra vez nos despierta otro. Elementos visuales. Llevaba su arco de plata, iba parecido a la noche. Elementos auditivos. Las saetas resonaron, el arco de plata dio un terrible chasquido. Elementos de movimiento. Descendió de las cumbres del Olimpo, sentóse lejos de las naves. En la comparación, iba parecido a la noche. Apolo está relacionado con el sol, el poeta pone de manifiesto lo siniestro de la actividad de Apolo y su ira. Apolo se convierte en lo opuesto a lo que es. Dios del sol, pero iba parecido a la noche, ahí se refleja su ira. Dios de la medicina, pero mata a hombres y animales. Si lo traducimos a la realidad, lo que provoca es una gran sequía. Apolo es el dios de la medicina que se concebía a través de vaticinios o actos adivinatorios, pero aquí cambia su esencia, no viene a curar sino a matar. Dios de la música, pero solo se escucha el sonido del arco y las flechas. De nuevo, si lo traducimos a hechos, son los rayos del sol. Ahora hace ruidos atemorizantes al bajar del Olimpo con las flechas moviéndose en el carcaj. Y al tirar cada flecha, el poeta nos habla de un chasquido, que anuncia la muerte. El castigo de Apolo es la sequía, sus flechas son los rayos del sol, y esta peste ataca primero a los animales y luego a los hombres. Para los antiguos la noche era algo terrible y sombrío,
por eso no se combatía de noche, porque reinaba Nix o Nicte, la diosa de la noche, hija del caos. Por eso la asociación de lo terrible que viene Apolo con la noche. Esta respuesta de Apolo va a provocar un enfrentamiento entre dos héroes, dando paso a la querella entre Aquiles y Agamenón. Querella es discordia, discusión, enfrentamiento. Provocada la peste al cabo de 10 días, Aquiles convoca a la junta de jefes, pero solo un rey podía convocarla, por eso Agamenón lo va a tomar como personal, la excusa es que Hera le pidió esto a Aquiles. Recordemos que Aquiles es un príncipe. El objetivo es que por medio del arte de los adivinos o intérpretes de sueños expliquen la razón de la cólera de Apolo. El poeta menciona una característica de este héroe, Aquiles, el de los pies ligeros. Esto es un epíteto, adjetivo que añade o subraya una cualidad característica del sustantivo al que acompaña sin modificar su extensión, generalmente se emplea para producir un determinado efecto estético. También se lo nombra como pelida Aquiles. En este caso es un epíteto patronímico, epíteto que hace referencia a la ascendencia del personaje al que acompaña. Es decir, no señala el linaje del que procede. En este caso, Pélida, es porque es hijo de Peleo, al igual que el atrida Agamenón y el atrida Menelao, es porque son hijos de Atreo. Hasta ahora, el único dios que ha tomado parte en el conflicto, ha sido Apolo. La intervención de los demás dioses va a producirse 10 días después de arrojada la primera flecha. Hera pone en el corazón del Pélida el deseo de convocar a la Agora, reunión de los Aristois, esto se vuelve una ofensa contra Agamenón, ya que solo un rey de los hombres puede convocar a la junta. En la epopeya homérica, los dioses intervienen para explicar hechos inexplicables por el entendimiento humano. Y la explicación sería que Aquiles no quiso faltar a la voluntad de una diosa. En los poemas homéricos, todos los personajes que intervienen son hombres ilustrados, héroes y dioses. La diferencia entre los dioses y los hombres es mínima, ya que los hombres homéricos aparecen divinizados, y los dioses humanizados. Los dioses, no cometen ibris. Son inmortales pero no eternos, puesto que tuvieron un nacimiento. Expresan emociones abiertamente, mientras que los mortales, cometen ibris y son castigados. Tienen una vida finita, es decir, con un final. El abolengo es uno de los elementos que determinan la superioridad de la nobleza sobre los demás mortales. En el arete hay dos aspectos. Uno espiritual e intelectual que se manifiesta en el ágora, y otro corporal y físico que se manifiesta en el combate. No olvidemos que el ágora es la reunión de los Aristoi, los mismos que estaban presentes cuando Agamenón insultó a Crises, y los mismos que aprobaron a voces que se respetara al anciano. Esto nos da una idea del clima de esta reunión. Todos saben perfectamente cuál es el motivo de la misma, y todos saben quién es el culpable de la peste, solo que nadie se anima a plantear el tema, porque también saben que hacerlo implicaría enfrentarse a Agamenón. Es por esta razón que cuando Aquiles llama al ágora, ya hay en ese hecho un motivo para que Agamenón mire en forma personal las acciones de Aquiles, cada personaje tratará de dejar en evidencia las intenciones del otro y de deshonrar el arete de su enemigo. Aquiles sabe que llamar al ágora lo enfrenta directamente a Agamenón, pero debe lograr que los demás Aristoi se involucren en la acusación para que Agamenón, solo, no tenga más remedio que enfrentar su culpa. La propuesta de llamar a un adivino tiene dos propósitos. Por un lado, no polarizar la discusión. Si otro dice lo que pasa, ya no se lo puede acusar a Aquiles de querer sacarle el poder. Y el otro propósito es la ironía. Dado que todos saben qué pasa, es insensato pensar que se necesite un adivino para saber por qué está, quejoso, el dios Apolo. Parte de la ironía surge en la sugerencia de volver a sus tierras. Es evidente que esta propuesta tiene el propósito de mostrar la incoherencia de la testarudez de Agamenón. La ironía es uno de los recursos más usados por Aquiles. Pensemos que la ironía, muchas veces, es ira contenida, que se transforma en sarcasmo como forma de controlarlo socialmente. Aquiles no se ha dirigido a Calcas ni a ningún otro adivino en particular. Sin embargo, Calcas se levanta y le dice a Aquiles, mándasme explicar la cólera del flechador Apolo. Esto es posible porque Calcas es, el mejor de los augures. Es el adivino más reconocido por todos, conoce, lo presente, lo pasado y lo futuro, y ya tiene un reconocimiento público que hace que su arete sea incuestionable, ha guiado las naves a Ilión, es el responsable de que hayan llegado a salvo a la guerra. En su discurso, Calcas pide protección, porque teme a un hombre que manda sobre los aqueos y que es un rey. Solo le falta dar el nombre de Agamenón. Pero no solo habla del poder de Agamenón, sino que nos da una nueva característica del personaje, que podíamos intuir ya. Se nos dice que es rencoroso, y que suele vengarse de los más débiles, aun cuando en público refrene su ira. Aquiles lo satisface, jurándole que lo protegerá contra la ira de cualquier aqueo, aunque éste sea Agamenón.
Esta mención al nombre de Agamenón nos muestra claramente que todos saben de qué se está hablando, y lo que Aquiles quiere es hacer que Calcas se sienta seguro de lo que va a decir. Sabe que le toca una parte difícil que es acusar al jefe. Aquiles le asegura que tiene la protección del mismo Zeus, por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, Calcante, invocas siempre que revelas oráculos a los dánaos. La mención a este dios también tiene el propósito de afirmar el oráculo de Calcas, y de poner en su lugar a Agamenón, dándole a entender que negar a Calcas, sería también negar a Zeus, y de alguna manera retándolo a ver si su soberbia llega a tanto. A continuación, el augur, o Bate, dice que la causa de la cólera de Apolo fue el ultraje que Agamenón infirió al sacerdote, no devolviéndole la hija, ni admitiendo el rescate. Hasta que no sea devuelta la chica, y se haga un sacrificio en honor al dios no habrá esperanza alguna en batalla. Cuando Agamenón oye la acusación de Calcas Testórida, se levanta enojado. Este enojo es caracterizado por el poeta como, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego. Metáfora y comparación apuntan a la misma cosa. La ira nace desde lo más profundo de él, y es nefasta, oscura e incontrolable, y se expresa exteriormente con el brillo de los ojos, que parecen querer fulminar al adivino, quien se ha animado a decir lo que él pensaba que no se iba a animar. Esta pasión se expresa en el grito espontáneo, adivino de males. Jamás me has anunciado nada grato. Aquí el poeta hace referencia a un hecho no narrado en la Ilíada. Calcas en la localidad de Aulide había profetizado que la flota aquea no llegaría a Troya, a causa de los vientos contrarios, si Agamenón no sacrificaba en el altar de los dioses a Ifigenia, su propia hija. En las palabras de Agamenón se ve un terrible resentimiento hacia Calcas por su anterior premonición. De esta manera, Agamenón intenta denostar el arete de Calcas, como si nunca hubiera dicho cosa buena. Sin embargo, todos saben que si no hubiera sido por él nunca hubieran llegado salvos a Ilión. Agamenón tuvo que sacrificar su rol de padre por su rol de jefe, su bienestar personal por el bienestar de todos. Esto también le da un lugar de privilegio ante todos los demás jefes. Sin embargo, cuando se trata de sentirse acusado, salta desde sus negras entrañas este resentimiento. Sabe que acusar a Calcas, reconocido por todos, no le va a dar ningún beneficio frente a los demás, así que necesita una nueva estrategia. Esta será, primero, justificar su acción ante Crises, y segundo, mostrarse nuevamente como una víctima de las circunstancias que debe sacrificarse, una vez más, para que todos sobrevivan. Logra rápidamente colocar a todo el pueblo de su lado, para entonces empezar a preparar la venganza hacia Aquiles, exigiendo una recompensa, y aunque no lo nombra aún directamente, sabe que él será el primero en oponerse. Justifica la mala acción con Crises hablando de una pasión por Criseida, a quien prefiere a su esposa. En la comparación, ambas mujeres están al mismo nivel de belleza, inteligencia, etc. De un momento a otro pasa de ser iracundo y codicioso, a ser bueno y generoso. Cede en devolver a Criseida, mostrándose como un mártir por su pueblo. Pero recurre al valor del arete, y pide otra recompensa similar para salvar su nombre y poder, pasa de ser odiado a hacerse la víctima, no sería decoroso que me quedara sin recompensa. Esta idea lo pone directamente al lado de los Aristo y que seguramente consideran justo y necesario el pedido que Agamenón hace. Es Aquiles quien toma la palabra. Valiéndose del recurso de la ironía al decirle, gloriosísimo, deja entrever su resentimiento al llamarlo, el más codicioso de todos. Hay entre ellos un resentimiento que sobrepasa el momento de la querella y que viene de mucho tiempo atrás. Aquiles siente que Agamenón quiere todo para él, y que se queda con la mayor parte de los botines, siendo esto injusto, porque no pelea como un guerrero acorde a su recompensa. Este reclamo saldrá cuando la querella se vuelva más explícita. Por el momento, la estrategia de Aquiles es mostrarle al resto de los jefes que el pedido de Agamenón, por más justo que sea es inviable, es lo mismo que decir que sacrifiquen su arete por el de Agamenón. Aquiles, tratando de engañar a Agamenón, le propone que todos se comprometen a darle el cuádruple si los dioses les permiten conquistar Troya en un futuro. Agamenón no es ingenuo, y reconoce perfectamente la jugada de Aquiles y así lo amenaza directamente con sacarle la mujer. La esclava de Aquiles es Briseida, y para suavizar sus palabras, coloca el nombre de otros jefes. Sin embargo, todos saben que la amenaza está totalmente dirigida a él. Trata de suavizar más la amenaza diciendo que cualquiera de los jefes pueden dirigir la expedición a Crisa, porque al fin y al cabo todos son jefes. La amenaza al arete del otro no puede olvidarse por estrategias tan nimias, lo que hará que Aquiles se deje de ironía y comience a responder con ira, mirándolo con torva faz, es decir, con cara enojada. Corazón de ciervo, por lo cobarde, mientras sus guerreros luchan y mueren, Agamenón llega al final para llevarse el botín y mira la lucha desde la seguridad.
Borracho, Aquiles deja de ser políticamente correcto, para insultarlo sin vueltas. Aquiles intentará también destruir el arete de Agamenón, y los resentimientos de estos 10 años aparecen a la luz. Aquiles pone en duda el lugar de jefe de Agamenón, porque es un hombre desagradecido. Todos, sin excepción, están ahí por limpiar la honra de él y de su hermano Menéalo, pero esta guerra no es de ellos. Nunca los troyanos han ofendido a ninguno de los héroes que están peleando allí. El ataque de Aquiles pierde de vista a los demás jefes, porque al poner en duda la jefatura de Agamenón, también pone en duda el criterio de los demás de haberlo elegido. Frente a todo esto solo queda una cosa, retirarse de la guerra. Agamenón responde enseguida y aprovecha este enojo para descargar el suyo. Trata a Aquiles de cobarde, odioso, y pendenciero. Incluso ataca a su arete diciendo que su gran fuerza no es mérito suyo, sino de una diosa que le dio la fuerza. Es decir, que no la adquirió por esfuerzo propio, sino por regalo de los dioses. También se ve la envidia que Agamenón le tiene a Aquiles por ser un semidios. Y por último cumple su amenaza. Se llevará, él mismo a Briseida, la recompensa de Aquiles. Lo interesante de este discurso final es lo que hasta ahora se había ocultado, para que sepas bien cuánto más poderoso soy y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Agamenón deja en claro que está convencido que la actitud de Aquiles es para quitarle el poder, y compararse a él. En ese momento veremos la intervención de Palas Atenea. En su ciega violencia, Agamenón ha amenazado a Aquiles con ir a la tienda de este y quitarle su esclava, Briseida. Dos motivos determinan al Atrida a hacer esto: obtener una recompensa que pudiera resarcirlo de la devolución de Criseida y castigar lo que consideraba insolencia de aquel al querer tratarlo de igual a igual y compararse con él. Aquiles está pensando lleno de dudas si debe matar a Agamenón, entonces interviene la diosa Atenea. El poeta menciona, dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas. La imagen de la virilidad y la imponencia se muestran en un Aquiles que en lo más profundo de su ser pretende hacer justicia callando la insolencia y la altanería de Agamenón. Mientras piensa en todo esto, su acción es desenvainar la espada. Está dispuesto a llevarlo a cabo, no olvidemos que el ibris de Aquiles es la cólera. Es en este momento que el poeta crea un recurso impensado en la época por ser casi cinematográfico. Logra que toda la escena se congele, que los personajes que están presenciando la querella, incluido Agamenón, queden en stand-by, y Aquiles tiene un diálogo, mientras todos están quietos, con Atenea quien logra calmar la ira de Aquiles. Una vez más la intervención de los dioses vienen a explicar lo que resulta imposible de entender en esta cultura y en este personaje, que Aquiles siendo tan explosivo no mate a Agamenón quien lo ha ultrajado. Este es un recurso que viene del teatro griego y es el du ex machina. En un momento de tensión que no se sabe cómo calmarla, aparece un dios que termina con esa tensión. Es una fuerza externa a lo que está pasando y superior a los que están interviniendo en ese pleito. Recurso muy utilizado en el cine, cuando en un momento dos personajes se enfrentan y solo se puede solucionar con la muerte de uno de los dos, interviene un elemento externo que los separa. La diosa le tira de la cabellera para llamar su atención y ella parece estar enojada, sus ojos centelleaban. Aquí vemos parte de la grafopeya de Aquiles, lo tomó de su blonda cabellera, el semidios es rubio y de pelo largo. La diosa le ordena que guarde el arma, y que lo injurie verbalmente cuanto quiera. Atenea le promete que Agamenón recibirá su castigo y que Aquiles será reconocido como merece. El heroísmo de Aquiles se muestra en la dominación de su ferocidad, con este dominio logra la sofrosine, equilibrio. Él dice que preciso es obedecer a un dios, porque sus promesas siempre son cumplidas si uno lo escucha. Luego de este momento, volvemos a ver cómo se activa todo de nuevo. Hay un juramento de no combatir y luego la disolución de la junta. Aquiles renuncia a matar a Agamenón, pero no por eso deja de insultarlo de palabra. Se levanta Néstor, el más anciano de las tropas aqueas, conoció a 2 generaciones de héroes y reina sobre la tercera. Su función no es pelear, sino hablar. En este caso le habla al consejo, exhortándoles al Pélida y al Atrida a cambiar de actitud. Siempre trata de instaurar el equilibrio, de imponer justicia, es la figura modelo del anciano sabio. Si Aquiles es el arquetipo del héroe joven, Néstor lo es el arquetipo de los ancianos. La edad de Néstor tiene un significado, ya que los griegos insertaron entre la edad de plata y la edad del bronce, a la edad de los héroes. Néstor es el nexo entre una época en la cual los dioses y la justicia divina estaban más cerca de los humanos, y una época en la que se ve la paulatina decadencia del mundo. La intervención de Néstor no logra cumplir su cometido, ya que Aquiles le responde al Atrida: manda a otros, no me dé órdenes, pues yo no pienso obedecerte. Le tira el cetro. Cada noble presente tiene un bastón que levanta para pedir la palabra.
El hecho de que Aquiles le tire el cetro a los pies de Agamenón, es bastante fuerte, ya que es no reconocer la autoridad del Atrida y renunciar a la guerra y a su puesto en el ágora. Hasta aquí es el análisis del canto 1, nos centramos en lo que sucede en el mundo mortal. El resto del canto se desarrolla en el Olimpo y finaliza con los heraldos de Agamenón llevándose a la esclava de Aquiles, Briseida, de su campamento. Como Aquiles no quiere recibir a los mensajeros, por eso le pide a Patroclo que les entregue a Briseida. Ahora vamos a analizar el canto 6. Veamos la estructura de este canto. 1. Combates singulares. Menelao contra Adrastro. Resalta diferencias entre Menelao, que se muestra valiente y cuando vence a su enemigo, como es noble, acepta llevarlo como prisionero esperando un rescate de oro, y Agamenón, que mata a traición a Adrastro cuando Menelao lo perdona, lo que muestra que vive en Ibris, cometiendo excesos. 2. Encuentro Hécuba, madre de Héctor, y Héctor. Hécuba se sorprende al ver a Héctor fuera del combate. Se resalta el carácter religioso de Héctor, le pide a su madre que le haga una ofrenda a Atenea dándole perfumes y el mejor peplo. Peplo es el pañuelo largo que vestían las mujeres griegas, troyanas y romanas. Las nobles tenían esa prenda hecha de seda u otro material costoso. La ironía va a radicar en que Atenea está del lado de los aqueos, y por más peticiones que le haga Hécuba, la diosa no las va a cumplir. Al personaje de Héctor lo vemos en sus distintas facetas, como guerrero, como respetuoso de los dioses, y en este canto, como padre afectuoso y buen esposo. Todos estos elementos hacen que el personaje sea digno de enfrentarse a Aquiles. 3. Héctor va al palacio de Paris. Actitud despreocupada de Paris y Helena. Mientras Paris afila sus armas, Helena está siendo peinada por sus esclavas, mientras fuera de la ciudad, los guerreros mueren por su culpa. Héctor increpa a Paris, la guerra es por su culpa. Helena entra en razón y confiesa que se arrepintió de irse con Paris, que preferiría un guerrero más valiente. Héctor rechaza la oferta de Helena de descansar. Su madre, Hécuba le ofrece vino y Helena lo invita a tomar un descanso. Pero como héroe no debe ceder a las tentaciones. Héctor, últimas palabras con Helena, inconscientemente adelanta su final y va con su familia. 4. Coloquio entre Héctor y Andrómaca. Coloquio es un encuentro y también una construcción literaria en forma de diálogo. Revela aspectos de la personalidad de Andrómaca, impulsiva y siente un profundo amor por Héctor. Significado de Andrómaca, aquella cuyo varón está combatiendo. Héctor, se encuentra con su esposa e hijo. Escamandro, comparación con una estrella, lo más importante y lo que lleva luz a sus vidas. Hay un juego de contrastes en las reacciones de los dos padres. Sonrisa de Héctor, en su hijo ve a su sucesor y es un refugio espiritual. Llanto de Andrómaca, teme perder a su esposo. Andrómaca, trata de convencerlo de que deje la lucha. Apela al amor de Héctor por su familia, haciendo un discurso captatio. Como no está Aquiles, teme que los aqueos lo ataquen en grupo. Enuncia las desgracias por las que pasó. Familia asesinada por Aquiles al tomar Tebas. Andrómaca era hija de Itión, el rey de Tebas que pereció, junto con sus 7 hijos varones, a manos de Aquiles en el 8º año del sitio de Troya, cuando los griegos hicieron una expedición de castigo contra los tebanos por la ayuda prestada a los sitiados. Además, su madre se suicidó tras perder a su esposo e hijos. Héctor representa cada integrante de la familia que ella perdió. Padre, madre, hermano, floreciente esposo, nos da la idea de la juventud de Héctor. Andrómaca, recomienda reforzar el Cabrahigo, parte más débil de la muralla, construida por Eaco quien ayudó a Poseidón y a Apolo a construirla. La puerta principal se llama Eseas en honor a este constructor. Héctor, señala los motivos por los que debe volver. Honor, respeto hacia sus antepasados, respeto a su padre, sabe lo que hacen cuando toman una ciudad. Enaltece su figura como héroe. Se muestra como cada uno de los guerreros lucha por objetivos diferentes. Héctor, muestra su parte humana como héroe. Lo hace digno adversario de Aquiles. Lucha para proteger a los suyos. Aquiles, lucha por la gloria y por venganza. Clímax del discurso. Teme que tenga que escuchar que violan a su esposa y que no pueda hacer nada. Imagen de Héctor. Manchado de sangre, sucio. Su casco y armadura de bronce realzan este aspecto, por eso su hijo se asusta al verlo. Provoca una sonrisa en Héctor y Andrómaca. Los hace olvidar por un momento de la guerra. El clímax, disminuye ante la imagen de Héctor tomando a su hijo, pacífico cuadro familiar. Reaviva la esperanza de que por lo menos su hijo sobreviva. Sonrisa de Andrómaca, esconde la tristeza que siente, sonrisa de amor pero no de alegría. Héctor trata de calmarla enviándola a seguir con su rutina para que se distraiga. Andrómaca, su arete radica en ser buena esposa y buena madre, símbolo y ejemplo de la mujer ideal y simboliza el amor conyugal y filial frente a la crueldad de la guerra.
Hacia el final del canto hay un símil de Paris con un caballo. Paris reacciona y se arma para encontrarse con su hermano en las puertas de la ciudad. El poeta dice, como el corcel avesado, rompiendo el ronzal, de aquel modo, Paris descendía gozoso, por sus ágiles pies llevado, donde muestra su juventud, fuerza, agilidad y elegancia. Símil, más largo que una comparación, comienza con el nexo, como, el elemento conocido, otro nexo, de aquel modo, o, de esta forma, y el término desconocido. Destino de Andrómaca luego de la caída de Troya. Andrómaca fue capturada como parte del botín de guerra y fue llevada a Grecia por Neoptólemo, hijo de Aquiles cuyo violento temperamento era similar al de su padre, sobre todo después de haber matado al rey troyano Príamo en el altar del templo de Zeus. Andrómaca dio un hijo a Neoptólemo, 3 según otras fuentes, y tuvo que sufrir el desprecio de Hermione, la despechada esposa de este. Ella y su padre, Menelao, incluso intentaron matarla, hecho que fue evitado por el anciano abuelo de Neoptólemo, Peleo. Más adelante, Andrómaca se casó con el profeta Heleno que, también como ella, había sido apresado por Neoptólemo en Troya. Pasó sus últimos años con él en Pérgamo, una nueva ciudad creada en Asia Menor que recibió su nombre de Pérgamos, la fortaleza destruida en Troya. De acuerdo con una versión distinta, fue Pérgamo, el hijo de Heleno y Andrómaca, el que fundó la ciudad. Destino de Astiancteo Escamandro luego de la caída de Troya. Después de la caída de Troya, Astianax fue arrojado de las almenas de la ciudad por Odiseo o por el guerrero griego e hijo de Aquiles, Neoptólemo. Su muerte se describe en las últimas epopeyas del llamado ciclo épico, una colección de poesía griega post-homérica, la Pequeña Ilíada y el Saquei de Troya. La descripción que existe más conocida de la muerte de Astianax se encuentra en la tragedia de Eurípides Las mujeres troyanas, 415 a.C. En el arte antiguo, su muerte a menudo está relacionada con el asesinato del rey Príamo de Troya por Neoptólemos. Sin embargo, según la leyenda medieval, sobrevivió a la guerra, estableció el reino de Mesina en Sicilia y fundó la línea que conducía a Carlomagno. Para finalizar con el análisis de la Ilíada, veamos el análisis del canto 22. En el canto anterior, Aquiles se entera de que Héctor asesinó a Patroclo, ya que éste se había puesto la armadura de Aquiles para comandar su ejército y en el enfrentamiento, Héctor pensó que era el semidios y lo enfrentó, matándolo. Entonces Aquiles vuelve a la lucha, por pura y exclusiva venganza contra Héctor. Pero este hecho le fue muy útil a Agamenón, ya que logró que el semidios vuelva a la guerra. En su regreso se va a encontrar con uno de los hermanos de Héctor, Agenor. Agenor, hermano de Héctor, le recomienda entrar con todo el ejército a Troya. Este ataca a Aquiles con su lanza que pega en la canillera. Apolo envuelve a Agenor en una nube y lo lleva seguro tras la muralla. El dios se convierte en Agenor para hacer que Aquiles lo siga y así, darle tiempo a los troyanos de refugiarse en la ciudad. Entrando al canto 22. Los guerreros troyanos, se refugian en la ciudad ya que saben del regreso de Aquiles y el avance de los aqueos. Mientras Héctor, es detenido por el destino y queda fuera de la ciudad. El héroe épico, se enfrenta a alguien igual o superior. Tiene un desequilibrio, en el caso de Héctor, sentir miedo por el avance de Aquiles. Pero debe volver al equilibrio para poder morir como héroe. Héctor está en la más absoluta soledad y además va a ser engañado por Atenea. El dios Apolo, toma la forma de Agenor para hacerle perder tiempo a Aquiles. Les da tiempo a los troyanos de refugiarse en la ciudad. Permite que Aquiles llegue justo a tiempo para encontrar a Héctor solo. Ya que debe hacer cumplir la Moira o destino. El canto, comienza con una dilación para retardar el desenlace de la Moira. No va directamente al enfrentamiento de los dos guerreros. Antes de la muerte de Héctor hay 3 discursos al comienzo, Príamo, Hécuba y Héctor. También se cierra con 3 discursos, Príamo, Hécuba y Andrómaca. Combate singular Héctor contra Aquiles. Se muestra en 3 etapas, preparación, desarrollo y desenlace rápido. Aquiles. Reconoce el engaño de Apolo. Esta es una nueva parte de la cólera, primero contra Agamenón. Luego contra Héctor, por la muerte de Patroclo, esta parte de la ira es la más importante. Y ahora por el engaño de Apolo, ya que el dios hace que pierda oportunidad de aumentar su arete por la lucha y matando enemigos. Se compara a Aquiles con un corcel, como ya se hizo con Paris en el canto 6. El símil, muestra la llegada de Aquiles y lo compara con el perro de Orión, es una constelación que anuncia un periodo de sequía, ambos traen desgracias. Ahora pasamos a ver los discursos del principio. El rey Príamo, adelanta a Héctor las catástrofes que van a pasar si muere. Trata de convencerlo de que entre, apelando a sus sentimientos como hijo y como protector de Troya. Hay un paralelismo entre el discurso de Príamo y el de Hécuba. Príamo, Héctor, hijo querido, cruel.
Hécuba, Héctor, hijo mío, cruel. Hécuba, apela a su amor de madre para convencerlo. Muestra su pecho como símbolo de sacrificio y crianza. Héctor, se siente culpable por la situación en la que puso a los troyanos. Duda entre abandonar todo y refugiarse o enfrentar a Aquiles. Prefiere morir como héroe y cumplir la moira. Encontramos un nuevo símil, esta vez se compara a Héctor con un dragón que custodia su guarida. Ahora vemos el momento en que el héroe épico tiene la caída, ya que ante la indecisión, Héctor huye. Aquiles al ver esto, lo comienza a perseguir. En este nuevo símil se compara la forma en que Aquiles va a cazar a Héctor. El gavilán es Aquiles, cazador, ave de presa. La paloma es Héctor, la presa. Aquiles quiere para sí la gloria de matar a Héctor. Mientras tanto los dioses, ven la persecución. Zeus, se compadece de Héctor, lo reconoce como héroe pero de menor fuerza que Aquiles. No interviene para salvarlo porque tiene que respetar la moira. Coloca el destino de Héctor y de Aquiles en una balanza y ésta se vuelca en contra del mortal. Ya no puede hacer nada para salvar a Héctor. Aquí vemos que ni siquiera los mismos dioses se atreven a ir contra el destino. Atenea advierte a Zeus que no es conveniente ir contra el destino. Apolo se entera del destino escrito para Héctor y lo abandona. Esto le da lugar a la intervención de Atenea. Atenea confabula con Aquiles para matar a Héctor. El verdadero héroe es Héctor que está solo y peleando sin ayuda contra un semidios y una diosa. Atenea toma la forma de Deifobo, el hermano preferido de Héctor. Le infunde valor para que se enfrente a Aquiles. Con su engaño hace sentir más seguro a Héctor. La diosa se muestra a espaldas de Héctor ayudando a Aquiles. Héctor enfrenta a Aquiles. Trata de pactar que el que gane entregue el cadáver del perdedor. Haciendo una demostración de honor y respeto al héroe vencido y a los protocolos de la guerra. Acepta su destino. Quiere morir como héroe y conservar su honor y arete. Suplica a Aquiles que devuelva su cuerpo si lo mata. Al igual que Crises a Agamenón. Soberbia en ambos casos, tanto de Agamenón como de Aquiles. Tanto Aquiles como Agamenón no respetan a un suplicante. La súplica de un héroe vencido debe aceptarse. Héctor presenta la clarividencia que algunos héroes tienen antes de morir, le adelanta a Aquiles su final. Y de hecho va a morir así, con una flecha lanzada por Paris. El héroe se da cuenta del engaño cuando le pide una lanza a su hermano y ve que no es él, sino Atenea, ahí cae en la cuenta de que está llegando su final. Aquiles, cegado por la cólera, rechaza el pacto. Amenaza a Héctor. Lo que aumenta su cólera es ver a Héctor vistiendo la armadura de Patroclo. Le atraviesa la garganta con su lanza. Alardea de su victoria, le falta al respeto al cuerpo héroe vencido. Incluso luego de muerto, continúa injuriándolo. Arrastra el cuerpo de Héctor atado a su carro, para borrar todo rastro de arete, máximo nivel de ibris de Aquiles. Muerte de Héctor. Se describe la separación del alma del cuerpo. El alma es consciente y puede ver el cuerpo que deja, haciendo que se lamente de abandonar un físico tan joven. Príamo, en su discurso, utiliza su vejez y su rol como padre de un héroe para suplicarle a Aquiles. Al igual que hizo Crises en su momento, utiliza un discurso con Captatio. Hécuba hace de la escena más angustiosa. Muestra su pecho como señal de su rol de madre. Paralelamente, al discurso de Príamo, también apela al lazo familiar y al amor de madre para convencer a Héctor. De nuevo otro discurso con Captatio. Andrómaca se encuentra en su palacio, pero no está equivocada en su presentimiento. Se dará cuenta que su esposo murió a manos de Aquiles, al igual que toda su familia, provoca compasión y lástima en el lector. Le reprocha a Héctor su muerte y el haber dejado desamparada a su familia a manos de los aqueos. Con Héctor muerto, la ciudad, sin duda, tiene los días contados. Canto 24. Príamo, con la ayuda de Hermes, llega al campamento de Aquiles. Aquí el rey le suplica a Aquiles para que le devuelva el cuerpo de Héctor para hacerle las honras funerarias. Le abraza las piernas y le hace recordar a su propio padre, cómo reaccionaría Peleo si estuviera en el mismo lugar. Aquiles recapacita, baja a tierra, deja de lado la cólera y aprende que como héroe debe respetar las reglas y sobre todo, respetar a un rey que suplica por el cuerpo de su hijo. Hay una evolución en Aquiles, desde la ira desatada hasta este héroe que logra la mesura. Volviendo a las características del héroe épico, luego de su caída, debe volver a su posición para morir valientemente. Algo que a Aquiles le sucederá, pero nos enteramos en otras obras. A esto se le denomina paideia. Paideia, en griego, educación, o formación, a su vez de niño, era, para los antiguos griegos, el proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores, saber ser, y saberes técnicos, saber hacer, inherentes a la sociedad.
A mediados del siglo XX, el filólogo alemán Werner Jaeger publicó el más detallado estudio sobre la noción de paideia hasta la fecha, bajo el título, Paideia, los ideales de la cultura griega. En el desarrollo del libro primero en los capítulos 1 y 2, Jaeger describe el concepto como la aspiración a construir un tipo ideal de ser humano, marcado por la virtud, a la cual llamaban, arete. La, arete, es la excelencia en la función propia, belleza más la virtud. Este tipo ideal se entiende como la fuerza y destreza de los guerreros y su valor heroico, propio del mundo de la nobleza. Unido a la, arete, se encuentra el honor, siendo su negación una tragedia humana. El pueblo debe reconocer a su héroe, debe mostrarle legitimidad para así conseguir la vida eterna, vivirá por siempre en la memoria de su pueblo. Espero que el análisis te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.